El 18 de octubre de 1809 se produjo la batalla de Tamames entre un ejército exclusivamente español y las tropas de Napoleón. Fue la primera derrota aquí en Castilla y León de las tropas napoleónicas en campo abierto, porque anteriormente tuvo lugar la de Bailén, pero fue como una especie de emboscada. Vamos a recordar lo que fue aquel momento y también vamos a hablar de la historia de esta localidad, Tamames, que se remonta a la época de la repoblación con Raimundo de Borgoña y sobre todo con los Godines. Alfonso, buenos días. Hola José Ángel, buenos días. Bueno. Bienvenidos a ti, a Televisión Salamanca, que hoy vas a hacer un recorrido muy especial por nuestro municipio, que tiene una historia un poquito escondida, pero está ahí. Tenemos la suerte de que nos van a acompañar Elías Gómez, que es un vecino aquí de Tamames, un paisano, que es el que más sabe de la batalla de Tamames. Es que venimos precisamente por eso, porque se cumple ahora los 215 años, el 18 de octubre, pero también queríamos conocer más cosas, porque Tamames no empieza en la Guerra de la Independencia, ¿no? No, aparte de la batalla de Tamames, pues tenemos desde años atrás una historia muy profunda. Y tenemos la suerte de tener a Charo de Arriba, que es, además de amiga, es vecina, es compañera, sí, es todo, y es la que más sabe de la historia de Tamames. Bueno, hoy te veo que tenéis mercado también, sí, mucho movimiento hoy en el municipio, ¿no? Sí, los martes es un día muy especial, porque es el día que más actividad hay en el municipio. La gente de los pueblos alrededor viene a hacer sus compras, la gente de aquí al final pues es el día de actividad, se viene a tomar el vino porque también es un encuentro social, como es así el mercado. Y a comer un buen cocido, si se tercia. Y a comer un buen cocido, que aquí tenemos el mejor cocido del mundo, aunque no tenemos marca registrada en sí, pero el cocido de Tamames es conocido en cualquier lugar. Tenemos dos restaurantes que lo hacen exquisito, como es el restaurante La Bombilla y el restaurante El Casino. Pues nos vamos al campo de batalla a hacer hueco para el cocido. Pues muy bien, pues vamos a ver a Elías, que nos está esperando por allí, y luego Charo también. Coméntanos, Elías, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí estamos en el campo de batalla de Tamames, de la batalla que se celebró el día 18 de octubre de 1809 entre el ejército de la izquierda español, al mando del duque del Parque, ¿sí?, y el sexto ejército francés napoleónico, comandado por el general Marchand. Los franceses llegaron el día 18 por la mañana y se establecieron delante de Tamames. En aquella loma donde se ve aquella encina solitaria, ahí tenían el puesto de mando. ¿Y dónde estaban los españoles? Pues justo al otro lado del pueblo, detrás, en esta sierra que nosotros llamamos la Cuesta. ¿Qué pasaba? Que los franceses creían que el ejército español se estaba retirando y decidieron atacar la retaguardia. Hicieron dos ataques, uno por la derecha del ejército español y otro por la izquierda. Por aquí. En aquellas lomas, en la zona más escarpada, ahí estaban apostados tiradores, detrás de árboles, de piedras, incluso en desniveles del terreno. Y el ataque principal se produjo precisamente por aquí, por donde estamos. ¿Aquí? Por aquí avanzaron la brigada de Maucún con 3 regimientos de infantería, más la caballería, dispuestos a rodear por detrás de la sierra a los españoles y aislar la retaguardia, como decías. Aislar la retaguardia y dividir al ejército y derrotarle. Se encontraron con una sorpresa. No pensaban que había tantos. No pensaban que habían tantos y pensaban que se estaban retirando cuando realmente el ejército español estaba detrás, formado en perfecto orden de batalla. Sí. La infantería francesa avanzó por aquí, la caballería un poco por las alas, intentando rodear, y se encontró con la caballería española que estaba allí detrás. Desde aquí, como veis, si avanzamos las tropas, aquí no vemos lo que hay detrás de esas casas y de esa... ¿Qué es lo que le pasó a ellos? Claro, que no veían lo que había detrás. Chocaron las dos caballerías y sucede el momento crítico de la batalla. La segunda brigada de la caballería española hace un movimiento extraño y es derrotada, tiene que salir huyendo. En ese momento ordena el duque del Parque a todos sus generales que vayan a la línea de batalla a apoyar a las tropas de infantería que se están retirando. Y a su vez ordena a la segunda división, al mando del conde de Belvedere,
que avance a apoyar a la primera. Ahí es la parte crítica de la batalla. Si ahí nos llegamos a retirar, perdemos. ¿Qué pasó? Que nos quedamos. Sí. El duque del Parque, hay quien dice que incluso llegó a decir que se disparase contra los soldados que huían. El segundo al mando del duque del Parque, el general Mendizábal, echa pie a tierra, que un general echase pie a tierra solo lo hacían el mariscal Ney francés y 4 locos más, entonces, y se pone en primera línea de batalla arengando a las tropas para que no se retiren, y lo consiguen, no se retiran. ¿Y duró mucho tiempo lo que es la batalla? ¿Duró todo el día, más de un día? No. La batalla se desarrolla durante la mañana del día 18. Mañana. Es en octubre, suponemos que hasta las 8 o las 9 de la mañana no se haría de día, se empezarían a desplegar y sabemos que sobre las 3 de la tarde acaba, porque ya está el ejército francés retirándose. Oye, ¿de qué sabes tanto de batallas napoleónicas? Pues que me ha gustado la historia siempre y encima pues la historia de mi pueblo pues mucho más. Eres recreador, además, ¿no? Sí, Coméntanos, ¿qué hace un recreador? Pues básicamente vivir la historia. En el caso de las guerras napoleónicas, pues te tienes que saber la instrucción española, la francesa o lo que recrees. Nos ponemos el uniforme, explicamos cómo vivían los soldados napoleónicos, cómo luchaban, hacemos pequeños combates, porque evidentemente no vamos a alcanzar el nivel de un ejército. Ya. De un ejército real y así pues la gente se da cuenta, por lo menos, en el caso de Tamames, de su historia, y si no de la historia que al fin y al cabo ha sido común para todos los españoles, incluso los europeos. Ha sido un placer, Elías, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Caro! Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, José Ángel. Bienvenida a nuestro pueblo. Bueno, pues estos son los orígenes de la villa de Tamames, es el origen de nuestra primera aldea y después villa. Es el primer símbolo de la señorialización, además, incluso en la provincia, de la creación de la nobleza tal como luego la hemos entendido en nuestra provincia. ¿El primer señorío que hubo? Jurisdiccional, a favor de un noble, vitalicio y hereditario, sí, aquí en nuestra provincia desde luego. Y fíjate que casi 2 siglos antes de que ese sistema de administración del territorio se extendiera, porque sabes que cuando comienza la Reconquista y sí, todos los territorios quedan en un sistema que se llamaba de realengo, a disposición del rey. Después, con el paso del tiempo, los reyes pues, van entregando los territorios a nobles a los que les deben favores, les han ayudado en batallas, han estado a su servicio, y eso cuando más se extiende es a partir de la segunda mitad del siglo XV. Pero en Tamames somos los primeros oprimidos en ese sentido, ¿no? Los primeros señorializados en 1284. ¿Y solo era esto? Un torreón, no un castillo. Probablemente tuviera alrededor algún tipo de fortaleza, y hay algo muy interesante también, y es que debajo hay un estanque, también parece que de la misma época de construcción, hacia el siglo XIII, que pudo tener alguna utilidad recreativa. Claro. ¿Y por qué Tamames fue el primer señorío y no Ciudad Rodrigo o Salamanca? ¿Por qué Tamames? Bueno, pues podemos hablar ahí de lo que nos puede decir más la historia o los aires legendarios y las leyendas, ¿no? Históricamente, pues es muy importante saber que este fue el primer señorío porque nos habla de la importancia estratégica que siempre tuvo Tamames como nudo de comunicaciones. Era siempre un lugar de paso y eso siempre es bueno para generar mercados, ¿no? Al final eso nos ha favorecido en tiempos de paz y nos ha perjudicado en los tiempos de guerra, ¿no? Sí. Legendariamente, pues hombre, sabemos que antes de la Reconquista, don Rodrigo, cuando es vencido en la batalla de Segoyuela, huye por aquí hacia Portugal y lanza aquí su espada en una laguna que pues eso, legendariamente había. Y curiosamente, a quien le entrega el señorío en 1284 el rey Sancho IV es a los Godínez, a la familia Godínez, que siempre dijeron que venían de los godos. De hecho, decimos que es una leyenda porque tampoco tenemos constancia de que, siendo descendientes de reyes, tampoco reclamaron nunca sus derechos dinásticos. No, pero por eso bueno, lo ponemos más en el apartado de leyenda también. Y porque en la Edad Moderna fue muy típico que los nobles se inventaran leyendas de que todos venían para ensalzar de su los alcurnia. godos y de reyes antiguos. Este es el castillo que, bueno, se ha dicho mucho de él y de su fecha de construcción.
probablemente lo más lógico, y si tenemos que atenernos a los documentos de que disponemos, pues sea insertarlo en ese otorgamiento del señorío, en los primeros señores de Tamames, Alfonso Godínez o su hijo Juan Alfonso Godínez, e Inés de Alimógenes, que fueron personajes que se han borrado casi de la historia de la capital salmantina, sí, pero que sin embargo fueron muy importantes también en la capital, y los únicos sellos que casi nos han quedado ha sido aquí en Tamames, en el origen de sus señoríos. He leído también que a lo mejor por estos símbolos podría ser anterior, o estas piedras recuperadas de alguna construcción anterior. Claro. Pero también está ahí en... No se sabe, porque en realidad son símbolos que son muy genéricos, que desde la antigüedad fueron utilizados. Pero hay dos emblemas fundamentalmente que son muy importantes y que nos relacionan con los Godínez. Uno es este, que es el ajedrezado. Ellos utilizaban, sí, como señal el ajedrezado, que luego se convirtió en color en oro y gules. Sí. Y otro que es muy importante es la señal real del castillo. Solo las personas que estaban más cercanas al rey a partir del siglo XIII, siglo XIV, pues fueron cogiendo como esa prerrogativa que le daba el rey de utilizar junto con sus señas también algún tipo de emblema real, y ellos fueron muy cercanos a los reyes. El que no lo fuera no podía poner castillo. Claro, no. Alguna vez alguno hacía alguna ilegalidad para dárselas de... Vale. Ya sabes cómo va esto. Sí. Pero esto sí nos consta que estuvieron muy cerca. Inés de Alimógenes, la segunda señora de Tamames, crió a Alfonso el XI, a Alfonso XI, en Salamanca, el único rey nacido en Salamanca. Dentro habría como distintas estancias, distintas plantas. Distintos pisos. Sí que parece que ya es más con un aire residencial, tenía unas ventanas grandes, aunque luego parece que fueron tapadas en tiempos de guerra, y ya estaba construido en un tiempo de paz y en la parte más baja del pueblo y más productiva, con lo cual parece que sí que tenía más una idea residencial, y ese estanque, como decimos, pues sí que parece recreativo. Una curiosidad es que aquí hay un estanque, y también donaron ellos a los dominicos de Salamanca Valcuevo y la hacienda Zorita, y hay constancia de que en la hacienda Zorita había unas grandes pilas para los baños del joven rey, así que bueno, a lo mejor el aquí... parque de Valcuevo, tan sí, típico ahora para el lunes de aguas. Sí, la hacienda Zorita. Zorita. Los donó Inés de Alimógenes por los pecados de su difunto marido, el señor de Tamames. Bueno, pues José Ángel, aquí estamos ante las otras muestras que nos quedan de los Godínez. En el castillo hemos visto, ¿te acuerdas de un escudo, una señal ajedrezada? Sí. Pues esos mismos escudos ajedrezados los encontramos hasta en 4 ocasiones ahí en nuestra iglesia. Ellos son los que construyeron o mandaron construir, impulsaron la construcción de esta iglesia. Exactamente, ya los bisnietos de los primeros señores Godínez, Rodrigo Godínez, que fue señor de Tamames durante 50 años, medio siglo, que en esa época era una barbaridad. O sea, hasta entonces no había iglesia en Tamames. Bueno, probablemente sí que debía haber alguna románica cerca del castillo. Vale. Claro, porque probablemente se generó como una aldea allí, pero la construcción aquí es posterior, es ya del siglo XV. Pues Rodrigo Godínez, al cual le debemos muchas cosas, el que esto pasara de aldea a villa, que consiguiera el privilegio de villazgo y consiguiera el privilegio de mayorazgo también, para que no se dividieran las tierras de Tamames, y el privilegio de los mercados que le concedieron los reyes católicos. Pues ahora vamos a ver el último símbolo que nos queda del paso de los Godínez también por aquí, por el pueblo. Sí. Pero es distinto a los de fuera. Claro, porque los nobles luego iban emparentando, y aquí en esta época ya, siglo XVII, fueron señores de Tamames sucesivamente 3 hermanos, Miguel, María y Bárbara de Solís Godínez. Y como combinan ya el apellido Godínez con el apellido Solís. Pero fíjate que hay otra peculiaridad en ese escudo, y es que encima, ¿te acuerdas que antes comentábamos en el castillo que estaban muy unidos a los dominicos? Sí. Bueno, pues ellos siguieron muy unidos a los dominicos, porque encima lo que hay es una cruz dominica. Sí. Y además aquí detrás tenemos la Capilla del Rosario, que también en Salamanca tenemos la Capilla del Rosario dentro de la iglesia de los dominicos. Y Juan Alfonso Godínez había fundado el Hospital del Rosario, que estaba al lado, dividida, separada de la iglesia de los dominicos por la calle del Rosario. Donde están ahora
las hierbas por ahí, donde del da colegio, más o la menos. Plaza de los Basilios, Esa recibe es. su nombre de que los últimos ocupantes del antiguo edificio del Hospital del Rosario fueron los padres Basilios. Vamos a ver el mercado. Vamos al que mercado, fue una sí. de las concesiones también, ¿no? Y una de nuestras señas de identidad. Habrá cambiado mucho con respecto a los godines. Seguro. ¿Eh? Incluso Pero ahora le llamamos mercadillo, ahora para se disgusto llama mío. mercadillo. Aquí es donde se pone el mercado. Que en Aquí su día es donde se pone. fue el que autorizó los godines. Exactamente. Bueno, en realidad el mercado estaba un poco dividido. Aquí se ponía el mercado de productos, pero luego teníamos el ferial de ganados, que estaba en la parte alta del pueblo, que había todas las semanas, pero el más grande era el segundo martes de cada mes y el último martes de mes. ¿Y en la época de los godines hay constancia de dónde era el mercado? ¿Era Pues no aquí? sabemos No hay- exactamente, si era probablemente sí, porque ya estaba aquí la iglesia. en construcción, así que seguramente que entonces ya estaría la villa trasladada aquí y seguramente con el rollo de justicia en el centro. Pero fíjate, ya ahora- en esa época decían, hay un artículo muy interesante de cómo a principios del siglo XX, en el año 1900, el Adelanto abría un domingo en primera plana con un artículo sobre Tamames y decía que los mercados de Tamames estaban abocados a desaparecer, pero que seguían siendo un cuadro variado de color y de vida. Y una cosa muy bonita, decían cómo se mezclaban aquí gentes de distintas procedencias, y hablaba de que aquí se mezclaban el serrano de la Alberca con su calzón de rizo y su chaleco de doble botonadura de plata, el de otros pueblos de la sierra con pantalón bombacho, o los charros del campo de Salamanca con Sí. pantalón ajustado de paño pardo de Torrejoncillo, el cinturón ancho de media vaca y los altos borceguís. Sí, Etnográficamente debía ser muy interesante. Ahora no se nos distingue por la forma de vestir ni casi internacionalmente, ¿no? Veo algunos edificios Sí. que surgieron en torno al mercado, Efectivamente, algunos claro, negocios, ¿no? fueron surgiendo edificios y comercios muy importantes. Uno de ellos pues, es este que estás mirando tú, el de Robisardo Peix, que creó un gran imperio comercial donde uno podía encontrar pues, casi de todo lo necesario para la vida, porque te vendían las cunas y el ataúd cuando fallecías. Y luego, bueno, tenemos otros comercios también muy interesantes. Mira, como decías, en ese edificio, José Holgado y su hijo Lucas Holgado se trasladaron desde Salamanca, de las fábricas de curtidos que había en la ribera de curtidores en Salamanca y por Tejares, pues viendo una oportunidad de negocio, porque aquí no había ninguna fábrica de curtidos, se trasladaron aquí y fundaron una fábrica de curtidos, y ese edificio era una zapatería. Pero ese solar antes ocupó un lugar mucho más interesante, una antigua imprenta, probablemente la primera imprenta que hubo por aquí, la imprenta de Joaquín Gallego. Ahí mismo, donde Sí, estaba la zapatería y donde exactamente. estuvieron los curtidores. Sí, y en la imprenta de Joaquín Gallego imprimió un periódico durante 2 años que se llamaba La Sierra de Francia, pero es mucho más interesante porque imprimía coplas de ciego, los pliegos de cordel, que era como la prensa Sí. rosa y prensa amarilla de la Las época, coplas los de ciego. cotilleos, ¿no? La forma de informarse la gente, pero que luego se difundía por toda Extremadura y por todo el antiguo Reino de León. Era muy amigo de Miguel de Unamuno, y Miguel de Unamuno cuenta que, pues claro, afortunadamente estas eran zonas tranquilas, no había tantos crímenes como eran deseables para esa actividad, porque sobre todo los crímenes de mujeres fatales vendían mucho, y entonces a veces el hombre se inventaba algún crimen. Entonces decía que a veces había inventado algún crimen que había sucedido en Zamora y lo vendía en Extremadura, pero si tenía muy buena venta, entonces tenía que reinventar otra vez, reescribirlo, para inventar que había ocurrido en Extremadura y poderlo vender en Zamora. Sí. El último comercio que tenemos ahí en la esquina continúa todavía abierto, es el más Elías, antiguo que continúa abierto. Aquí Elías, estamos ¿qué tal? todavía. ¿Todavía estáis por aquí? Sí, Sí. íbamos a ir a ver la tienda de Antonio Sánchez Castellanos. Ajá, pues os acompaño. Venga. Venga, vamos. Pues estos que vemos aquí en Tamames, que son los canciones, diferentes cosas, ¿no? Estas son las pinturas que me decías. Claro, estas son, mira, pues nos indican, ¿no? Con el escudo de Castilla y León y ahí de Salamanca. De Salamanca. Pues los productos que uno podía encontrar aquí, pues fundamentalmente telas, ropas y complementos, zapatos, sombreros, una tienda muy elegante, como puedes ver. Ahora floristería. Ahora floristería, sí. Y entre medias fue una ferretería también, pero una ferretería muy peculiar, porque también vendía complementos y joyería. Por ejemplo, fíjate, este broche es de cera de abejas natural y está comprado en esta misma tienda, pero en los años 40 del siglo pasado. De cera. Sí, de cera. Se puede fundir, sí. Te iba a decir, Así que no hay que vamos a tomar probar. precauciones con No el vamos a sol, probar, ¿no? Sí, hay que cuidarlo mucho. Y también filigrana charra.
Claro, sí, porque te decía que los Sánchez Castellanos aquí también vendían joyas que nos han comprado a todos desde pequeños, porque ellos antes habían tenido una tienda y taller en otra calle aquí aledaña, y en esa calle habían ido contratando desde hacía ya bastantes años a joyeros que venían sobre todo de la localidad de Travasos, de Portugal, porque sabes que en la localidad de Travasos tienen mucha tradición de ouribes, que llaman allí, los oribes, de oro, joyeros, y tienen incluso el Museo del Oro hoy día. Y de allí va a llegar alguien que importante para nosotros y nuestra historia, que todavía su legado sigue en Tamames, que es José María Méndez. En el año 1921 llega con su mujer, Julia Vieira, se establecen aquí, primero contratados por los Sánchez Castellanos y después, pues digamos que ya se ponen por su cuenta. Sus 4 hijos continúan el legado y ahora sus nietos, pues también en 2 talleres diferentes. Uno es Luis Méndez Artesanos, que ha admirado mucho por la innovación y que ha sido Premio Nacional de Artesanía, y los otros son los Méndez Vieira, y que pues han mirado más a la tradición, tienen taller también en la Alberca y han hecho las joyas pues, de series de televisión española como la de Carlos V. Hablando de negocios, vamos a ver dónde recaudaban pues el dinero. Vamos a ahora. ver. Venga. El dinero, los productos más bien. Exactamente, En aquella época, ¿no? Sí, vamos. Pues esto es una de las últimas novedades que tenemos en el pueblo. Se puso bueno, este año, en 2024, en el mes de marzo, y es un stolperstein o piedra de tropiezo. Ajá. Son recordatorios de personas que han sido pues, represaliadas, prisioneras o incluso fallecidas a consecuencia del fascismo de Hitler, o que estuvieron en campos de concentración. Y es que aquí tenemos un personaje muy importante de nuestro pueblo, que nació aquí y que está aquí en nuestro cementerio también, porque quiso descansar aquí, que es Mariano San Ildefonso, un escritor importante, poeta, novelista, y que estuvo exiliado desde el final de la Guerra Civil, estuvo en Francia, luego fue durante la Segunda Guerra Mundial hecho preso por la Gestapo y estuvo en el campo de concentración de Dachau, donde pasó el peor año de su vida. En Dachau hubo novedades en el frente, pues cuenta cómo en los campos de concentración él tuvo que elegir entre papel de fumar o papel para escribir, y él siempre elegía papel para escribir. Esta es la panera de cobro, bueno, de almacenaje de cobro. Exactamente, las 2 paneras realmente. Antes hemos visto un símbolo de uno de los estamentos de la Edad Media, la nobleza, representada por los godines, pero otro estamento muy importante era el clero. Y bueno, cuando pensamos en el clero siempre pensamos en iglesias, conventos, monasterios, ¿no? Pero este edificio casi que representa mucho mejor el poder que tuvo el clero durante la Edad Media y la Edad Moderna, hasta el siglo XIX. Ajá. O sea, aquí los godines no almacenaban. No, esto realmente lo construyó el obispo de la Catedral de Salamanca, el cabildo de la Catedral de Salamanca. Por eso aquí en Tamames lo conocemos como las paneras del cabildo. Bueno, pues vamos a conocerla. Aquí era donde se almacenaba el grano. Sí. Antes hemos hablado de la batalla. En los ejércitos napoleónicos Sí. el mantenimiento era primordial. Los ejércitos se mantenían de lo que había sobre el terreno, de los pueblos que pasaban. Sí. Los ingleses y españoles generalmente lo compraban, y los franceses directamente lo saqueaban o imponían un impuesto, y si no lo cumplían, saqueaban el pueblo. En Tamames, 1811, lo saquearon, y además tenemos otra acción en Tamames aparte de la batalla. Julián Sánchez el Charro, en las inmediaciones de Tamames, cogió un convoy francés con suministros que iban a Ciudad Rodrigo, un convoy muy importante. Y cuando saquearon los franceses, ¿cómo sabían dónde venir a buscar el grano? ¿Cómo sabían que estaba aquí? Los almacenes de grano existían en casi todos los pueblos. Había una alhóndiga, paneras, como quieran llamarlo, que era donde se almacenaba no solo el grano, sino todo lo que se recaudaba de impuestos, generalmente en especie. Esta construcción en aquella época llamaría la atención, claro. Hombre, probablemente sería de las más grandes del pueblo, junto a la iglesia. Ahora, ¿para qué lo empleamos, alcalde? Porque veo que hay ahí como un tablón para las orquestas. Bueno, en principio esta panera ha sido donada por 3 propietarios.
La panera consta de 4 arcos de medio punto, Sí. lo que pasa es que está dividida en 2. Al ser donada al ayuntamiento, el proyecto que tenemos en mente es hacer un teatro para la comarca. Ajá. Pero mientras que consigamos las subvenciones o el dinero para acabar de adaptarlo, pues lo utilizamos como multiusos. Bueno, pues otra de nuestras señas de identidad, la que nos da nombre como puchereros también, y al único horno que conservamos gracias a Leli, que lo ha conservado el que era de su padre, un pucherero llamado Manolo Chivoy. Sí. Bueno, la boca del horno, como dice Leli, está aquí abajo, que era por donde se metía la leña, Sí. aliso o brezo sobre todo, que se empujaba luego con esta horquilla, y luego los cacharros se metían por arriba. Y ahí se tenían cociendo. Pues se tenían cociendo. Una de las peculiaridades del barro de Tamames es que se solía hacer la doble cocción, sobre todo si se iba a vidriar. Entonces había una cocción inicial en que se atemperaba el barro, se endurecía, que pues, duraba unas 2 o 3 horas, y luego había una segunda cocción después de aplicarle sulfuro de plomo para que vidriaran, y se tenían 4 o 5 horas. Pero ¿sabes por qué nuestro barro es, y por qué nos llaman puchereros? Porque era especial para hacer pucheros. ¿Por? Porque dicen que no hay barro que aguantara mejor a las brasas del fuego que el de Tamames. ¿De cualquier tierra o había un lugar especial? En nuestra donde se dehesa cogía estaban el los barro? barreros, donde iban a buscar el barro, pues justo a finales de agosto, primeros de septiembre. Y Vale. luego otra parte un poco más arriba, porque en realidad mezclaban 2 tipos de barro, lo que ellos llamaban el barro y la concha. Y en una zona que nosotros llamamos la rodera de la Bastida, cogían esa concha que era más encarnada y hacían la mezcla oportuna de uno y otro para que el barro luego aguantara en las brasas. Pues ha sido un programa completísimo por el municipio de Tamames. Alcalde, acércate. Elías, también muchísimas gracias a los 3 por haberme enseñado lo que fue el aniversario que se cumple, esos 215 años de lo que fue la batalla de Napoleón, luego el origen de Tamames y todo lo que hemos conocido también aquí ya más próximo a nuestros días, ¿verdad? Nada, pues nosotros muy agradecidos de que nos hayáis hecho esta visita y que demos a conocer un poco también nuestra historia. Sí, el agradecimiento es mío, ya os digo, ¿eh? Dejamos mucho por contar, para otro paseo. Para 2 capítulos. Nos da para 3. 2 o 4, ¿eh? La verdad es que sí. Y a todos ustedes, ya saben, que les vemos el próximo martes con un nuevo paseo.